Hoy les voy a hablar de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional a propósito de que el gobierno colombiano anunció ayer que iba a pedir una renovación de ese programa por 10.700 millones de dólares. Mm, lo primero que hay que entender es que este no es un préstamo que le está pidiendo el gobierno colombiano al Fondo Monetario, sino que, como su nombre lo indica, se está solicitando una línea de crédito. Básicamente, lo que es esta línea de crédito es, imagínense como si uno tuviera una tarjeta de crédito o uno tuviera un cupo rotativo en donde uno tiene la posibilidad de pedir los recursos en algún momento. Pero en la medida que uno no use ese cupo rotativo o esa tarjeta de crédito de emergencia, no se constituye en una deuda. Ahora, si uno llega a pedir usar la tarjeta, usar el cupo rotativo, lo que uno pida, pues ya se convierte en deuda y en ese momento sí comienza a causar intereses. Pero mientras uno no lo pida, simplemente uno tiene la posibilidad de un cupo que puede pedir prestado en cualquier momento. Y digamos, una tarjeta de crédito normalmente tiene una fecha de vencimiento y cuando se acerca la fecha de vencimiento uno le puede pedir al banco que le renueve la tarjeta de crédito. Entonces básicamente lo que el gobierno colombiano está haciendo es pedir una renovación de una línea de crédito que ya tenía con el Fondo Monetario Internacional. Esta línea de crédito flexible existe desde el 2009 y Colombia la pidió en 2009. Y desde ese momento Colombia siempre la ha tenido, la ha venido renovando múltiples veces. La última vez que se pidió esa renovación fue en mayo del 2018 por un periodo de 2 años, o sea que se vence el próximo mes, en mayo del 2020, y por esa razón el gobierno está solicitándole una renovación adicional por tal vez 1 o 2 años al Fondo Monetario, lo cual pues es importante para tener en estos momentos de dificultades en donde estamos viviendo unos choques importantes, entre ellos un choque externo muy significativo, y pues es importante tener acceso a unos recursos en dólares, dado que conseguir en este momento financiamiento en dólares y recursos en dólares pues es bastante complicado. La línea de crédito flexible la creó el Fondo Monetario Internacional en el 2009, perdón, como respuesta a la crisis financiera del 2008-2009. Y básicamente se creó como una facilidad para ser otorgada a los países miembros del fondo que tenían un marco de política sólido. Y esto es distinto a las típicas líneas que tradicionalmente tiene el Fondo Monetario Internacional. Tal vez el más típico de todos son los acuerdos stand-by. Y hay dos diferencias importantes. La primera diferencia, de nuevo, es que esta línea de crédito flexible solamente se le otorga a aquellos países que tienen un marco de política sólida. Entonces el Fondo Monetario Internacional lo que hace es que estudia el país que le está solicitando el acceso a esa línea de crédito, y si considera que es un país que tiene un historial de manejo de la política económica correcto, se lo puede otorgar. La línea tradicional que tiene el Fondo Monetario Internacional, que son los acuerdos stand-by, se le puede otorgar a cualquier país miembro del fondo, pero la diferencia es que pues, típicamente los países que piden los acuerdos stand-by son países que tienen una economía muy frágil, que tienen una probabilidad muy alta de tener una crisis de sus cuentas externas, y entonces hay un estigma como negativo de aquellos países que piden estos acuerdos stand-by. Entonces un poco lo que el fondo dijo es, oiga, hay unos países que han hecho bien la tarea, pero desafortunadamente las condiciones externas en la crisis del 2008-2009 se deterioraron de manera muy significativa y pueden estar sujetos a una crisis externa, a pesar de que el manejo de la política económica ha sido muy correcto. Entonces, otorguémosle esta línea especial a los países que se han comportado bien y que tienen un historial de manejo económico sólido, para quitar ese estigma que existe con los acuerdos stand-by que normalmente tiene el Fondo Monetario.
Por ejemplo, Argentina le pidió un acuerdo stand-by al Fondo Monetario hace un par de años, pero pues claramente Argentina es una economía que tiene una situación muy frágil, y por eso se vio en la necesidad de pedirle esta ayuda al Fondo Monetario. Argentina no sería un candidato para recibir la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. La segunda diferencia importante de esta línea de crédito flexible es que no tiene ningún tipo de condicionalidad. Entonces lo que ocurre es que una vez un país, una vez el Fondo Monetario le acepta la solicitud a un país para tener acceso a esa línea de crédito flexible, el país, durante el periodo que tenga vigente la línea de crédito, puede solicitarle al Fondo Monetario el desembolso de los recursos en cualquier momento, y el fondo no le va a hacer ninguna pregunta, no le va a exigir ningún tipo de condicionalidad, no le va a imponer ningún tipo de ajustes. Eso es muy distinto a los acuerdos de stand-by, en donde típicamente el Fondo Monetario le hace un préstamo a un país, pero le exige que tiene que cumplir con unas metas de ajustes macroeconómicos para seguir haciendo los desembolsos de ese acuerdo. Y como digo, pues, digamos, dada la situación actual, pues es importante que Colombia siga manteniendo esta línea de crédito flexible con el Fondo Monetario. ¿Qué pasa si Colombia pide un desembolso de los recursos? En ese momento sí se convertiría en deuda externa, pero también importante tener en cuenta, y es que los recursos, una vez se le desembolsan a Colombia, se le desembolsan al Banco de la República y comienzan a ser parte de las reservas internacionales del banco. O sea que el Banco de la República puede usar esos recursos de la misma forma como usa las reservas internacionales, como por ejemplo para hacer intervención cambiaria. En resumen, esto es una medida precautelativa que está tomando el gobierno colombiano para estar con una situación, con unos recursos potenciales de emergencia en dólares que se podrían requerir en algún momento, sobre todo en una crisis como la actual, en donde los mercados internacionales están cerrados, el acceso al financiamiento externo se está complicando, y Colombia pues tiene un déficit de sus cuentas externas bastante amplio, y por esa razón es importante tener unos recursos adicionales de emergencia en caso de que se llegaran a necesitar, y con eso mitigar un poco los efectos negativos que una caída importante en esos flujos de financiamiento externo podrían tener sobre el desempeño de la economía, y podrían causar pues una crisis económica mucho peor, a diferencia de no tener estos recursos. Eso es todo por ahora, muchísimas gracias, y de nuevo, como siempre, muy atento a sus comentarios y opiniones.